Hola mis queridos estudiantes del grado quinto. Vamos a iniciar la unidad número 4 con esos temas que nos van a ayudar a alimentar más nuestra lengua materna y a valorar la tradición oral. Bueno, para comenzar es muy importante recordar las diferencias y las semejanzas del mito y la leyenda. Acá en la página 76 de nuestro libro en físico o si lo tienen en digital, pueden encontrar qué pasa con el mito, qué sucede con la leyenda. Resulta que una de las semejanzas entre este tipo de textos narrativos es que pertenecen a la tradición oral. Otra semejanza es que su autor siempre es anónimo, ya que en el mito y en la leyenda, pues como hace parte de la tradición oral, procede de una comunidad, pues muchas personas pudieron adornar, alimentar con el pasar de los años este tipo de relatos. También buscan explicar hechos y situaciones no comprensibles a través de la razón y de la ciencia. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, y ya lo habíamos visto en algún momento en el Génesis, en su catequesis, en educación religiosa, el mito de la creación del hombre y de la mujer. A la luz de la fe sabemos que hace parte del lenguaje divino y que Dios creó a Adán y a Eva como simbología de una humanidad. Pero también tenemos la creación concedida desde otros aspectos. Ahorita más adelante lo vamos a ver de otro modo cómo se presenta. Los mitos también te pueden expresar el origen de las cosas del universo, de la naturaleza, cómo nace el sol, cómo nace la luna, cómo nacen los océanos, cómo nacen los ríos, cómo juegan un papel importante los dioses en la mitología. Recordemos que hemos visto también la mitología griega. Bueno, esto para comentarles algo así, a grosso modo, de los mitos. En cuanto a las leyendas, también tenemos ya las diferencias propias que vamos a ver acá más detalladas. Resulta que el tema del mito siempre va a ser el origen de la vida, como les decía, y de la leyenda, los sucesos importantes en la vida de los pueblos. Si vemos el hombre caimán, la leyenda del hombre caimán va a significar y va a tener un espacio importante como es el mar, ¿verdad? El hombre que le gustaba ver a las chicas en traje de baño y se escondía por allí por el río, ¿verdad? Iba y visitaba y le gustaba también el ron, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto va a narrar un contexto específico en las leyendas como sucesos importantes, pero de los pueblos, que finalmente fueron creados allí. Resulta que los personajes del mito siempre van a ser seres sobrenaturales. Los de la leyenda pueden ser reales o imaginarios. Un ejemplo, la Llorona. Pues podemos decir que la Llorona existió o no existió, no sabemos, pero resulta que era una mujer real. Y en algún momento, cuando las personas empiezan a decir que se me apareció, que esto, que lo otro, y le vamos agregando aspectos y características extraordinarias a este tipo de personajes, ya vemos que se convierten en seres imaginarios, fantasmas, espíritus, etc. Los mitos incluyen temas religiosos, las leyendas por lo general no.
Los mitos hablan de hechos ocurridos antes de que existiera la humanidad. Las leyendas relatan sucesos relacionados con los seres humanos. ¿Qué le pasó a estas personas? ¿Qué le pasó al hombre caimán? ¿Qué le pasó a la rodillona? ¿Qué le pasó a la muelona? ¿Qué le sucedió al Moán? ¿Qué le sucedió a la Madre Monte? Bueno, aquí abajo vamos a mirar otro paralelo entre la mitología griega y algunas leyendas latinoamericanas. Miren que acá nos lo van a hacer súper claro y lo vamos a entender mejor. Tenemos a Zeus, el rey de hombres y dioses, Hermes, dios de los viajes, Atenea, la diosa de la razón, y Odiseo, el héroe de la guerra de Troya. Otras leyendas latinoamericanas, una de estas conocemos, así como los mitos que tenemos acá, otras quizás no. Bueno, la Llorona la conocemos, la mujer que perdió a sus hijos, la Patasola, la mujer de una sola pierna, ya hemos visto hasta videos y todos en YouTube. El Moán es un monstruo travieso y es un brujo. La Candileja es una mujer con apariencia de llama ardiente. Bueno, para cambiar un poco la hoja y mirar la página 77, se nos van a presentar la novela y el cuento policíacos. Ese es un género diferente al cuento porque resulta que las novelas suele ser un texto narrativo un poco más largo. Tiene ficción, tiene historia, entre otros caracteres. Y por lo menos vemos que en los cuentos o novelas policíacas hay casos criminales, hay cuestiones de investigación, se quiere encontrar la identidad de los culpables, quién cometió este crimen, qué pasó con esa labor detectivesca que podemos hallar en ese detective. Por lo menos aquí se nos presenta la aventura de los 6 Napoleones. Aquí está de Sherlock Holmes, un fragmento interesante que les propongo que leamos. Vamos a leerlos un poco, es un fragmento porque como ya les digo, las novelas son bastante largas, no es lo mismo que un cuento, tiene capítulos, tiene subcapítulos, etcétera, etcétera. Holmes lo miró y le preguntó, ¿algo interesante entre manos? Lestrade sonrió. Bien, señor Holmes. Es un asunto que, aunque trivial, es extraño y sé que usted siente predilección por todo lo que se sale de lo corriente. En mi opinión, está más en la línea del doctor Watson que en la nuestra. ¿Enfermedad?, preguntó Holmes. Probablemente locura y además extraña. Se trata de alguien que odia tanto a Napoleón que rompe cualquier imagen suya que encuentra. No es un asunto que me atraiga, replicó Holmes. Eso mismo pensé yo, pero si el individuo roba figuras para romperlas, deja de ser problema del médico y pasa a ser del policía. ¿Robo? Eso es más interesante. Cuéntame los detalles. Si se dan cuenta, es la labor del detective, aquí como la imagen esta no lo muestra, lo interesante en este fragmento de la novela. Al igual que los cuentos, las novelas tienen su inicio, su nudo, su trama, su desenlace, pero resulta que la novela te va a detallar un poco más, te va a contar otro tipo de sucesos. En este caso, como vemos, las novelas policíacas, también hay novelas románticas, hay novelas de ficción, hay novelas que te van a reflejar hechos demasiado reales, cotidianos, etcétera. Pero bueno, en este caso es la parte policíaca lo que estamos
tratando y es un género. Miren que acá nos van a especificar y vamos a concluir con esto. ¿Cuál es el tema central del género policíaco? La resolución del caso misterioso y extraño. El recurso narrativo pues va a ser el suspenso. El desenlace se resuelve en la última página. Características del culpable: es el menos sospechoso y las descripciones son muy detalladas. Entonces recordemos que el crimen va a ser resuelto siempre al final del relato. Para ahondar un poquito más en el tema, en la página 73, los invito para que paren su video, detengan un poco y puedan mirar también en su página, en su libro, y puedan subrayar lo que les llame la atención para memorizar un poco los temas que nos dan a conocer en este cuadro. Como semejanzas entre la novela y el cuento, tenemos que ambos, en primera medida, son textos narrativos. Eso hay que tenerlo presente. Tienen una misma estructura que, pues, como todo texto literario, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Narrativo literario. Recurren a los mismos elementos, tienen personajes, tienen un tiempo, tienen espacios. Usan un lenguaje narrativo, hay diálogos. En esos diálogos también hay guiones, recuerden, descripciones. Y cuentan con los mismos tipos de narradores. Hay narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista. Los hechos son creados por la mente de un escritor, que lógicamente juega un papel muy importante. Como diferencias, ya les decía que la novela era un poco más extensa que el cuento es mucho más breve. La novela utiliza bastantes personajes, el cuento pues pocos. En el cuento todas las acciones tienen una consecuencia clara, en la novela no. En el cuento los personajes, el tiempo y el espacio están relacionados entre sí y viven en función del desenlace de la historia. En la novela no. La novela crea varias historias entrelazadas con una central. El cuento, una sola historia. Recordemos, chicos, que en las novelas pueden haber capítulos y de pronto esas historias no se van a entrelazar. Bueno, y para curiosidad de mis lectores del grado quinto, les dejo en la página 78 algo de antología con esta novela tan emblemática en la historia de Colombia de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad es una novela bastante extensa, larga, pero aquí solamente se nos va a presentar un fragmento. Realmente, tiene trascendencia, es todo lo que se vive en Macondo, el pueblo, el lugar, la magia, porque acá pues en 100 años de soledad pues también vamos a ver algo de fantasía en esta novela, si más adelante, el próximo año, o la tienen de pronto en su casa y quieren hojear en la biblioteca de sus papás si tienen 100 años de soledad, porque es una obra, un texto literario que muchos nos leímos en el bachillerato, sobre todo en el grado sexto. De pronto el próximo año ustedes tengan la oportunidad de husmear e indagar un poco en esta obra tan hermosa. Bueno, vamos a leer un poquito de esta novela porque pues solamente es un fragmento y vamos a prestar suma atención y se van a dar cuenta que es totalmente diferente a un cuento. Ese año, cuando los gitanos llegaron a Macondo y con el alboroto de siempre ofrecieron sus mercancías, Melquiades, el jefe, hizo una demostración pública de un nuevo invento, el imán. Fue de casa en casa arrastrando los lingotes metálicos. Todo el mundo se espantó al ver
cómo los calderos y las pailas caían de sus puestos y corrían, y los clavos y los tornillos luchaban por desclavarse. Todo objeto metálico era arrastrado por los fierros mágicos. José Arcadio Buendía, cuya imaginación no tenía límites, pensó que podría utilizar aquel invento para extraer el oro de la tierra. Melquiades le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio cambió su mula y un par de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para el sostenimiento de la casa, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para forrar la casa, replicó su marido. Si se dan cuenta que hay guiones, también hay diálogos en la narración, así como un cuento. Durante meses exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, pero lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV. ¿Listo? Ese es un pequeño fragmento de 100 años de soledad. Si quieren, pues también indagan un poco en la obra, vida y obra de Gabriel García Márquez, que es muy interesante. Lo hemos escuchado en clase y demás. Y pues también los dejo con otros cuentos y fragmentos y leyendas. Acá volvemos a tener al hombre caimán. Ya nosotros nos aprendimos también la canción en clase, la van a recordar. Desde el año pasado hemos leído mucho sobre esta leyenda. Y pues también ojalá nos tomemos el trabajo de leer El nacimiento de la isla Boriquén, que es muy bonita. Y pues aquí recuerden que las palabras en azulito va a ser nuestro glosario para ampliar nuestro léxico o vocabulario en el español. Bueno, chicos, les deseo éxitos durante esta semana de aprendizaje. Recordemos no dejar para última hora nuestras tareas, nuestros compromisos, y por favor no dejen de lado su obra de los cuentos de terror de La Boca del Túnel, pues que ya deben estar leyendo y asimilando hasta la página número 72, y el ejercicio pues que tenemos también en nuestra guía didáctica, que nos va a ser de mucha ayuda para poder comprender un poco más. Recuerden que estoy atenta a los comentarios a través del muro, el correo, y desde estos medios pues podernos comunicar para poder tener un mejor proceso de educación. Éxitos, feliz semana, saludos a sus familias, espero les rinda y puedan trabajar para su propia educación. Un abrazo, que estén muy bien.